Un joven en formación para el ministerio. Pablo se enfrenta a su pasado de perseguidor de la iglesia a dirigirse al joven Timoteo. No glorifica su vida antigua, sino que valoriza y alaba la gracia de Dios por haberlo detenido y cambiado de su mal camino. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol instruye a Timoteo con base en su propia experiencia. Sabía que la gracia que lo había salvado y llamado al servicio del Señor era la misma que podía actuar en el joven y en cualquier ser humano. Recalca, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios conocía el corazón de Pablo, en otro tiempo confundido por las doctrinas y los líderes del judaísmo, quienes atacaron y finalmente sentenciaron a crucifixión a Cristo. El joven Saulo se convirtió en el más feroz perseguidor y blasfemo contra la iglesia. Las enseñanzas de la escuela de los fariseos se encargaron de incrementar en su corazón el odio por la naciente comunidad de creyentes en Jesucristo. Él mismo se culpa de injuriar. La palabra griega que utiliza es ibristed, que significa una clase de crueldad capaz de causar dolor a otros, sin el afán de obtener algo a cambio, sino únicamente para experimentar un perverso placer a contemplar el sufrimiento de la víctima, a quien se castiga, hiere y avergüenza. Pablo era un hombre insolente que con brutalidad intentaba de acabar del todo con la iglesia. Se confiesa celoso por la obra de Dios. Era fariseo de fariseos. En estas condiciones aprovechó su influencia y poder para llevar a cabo sus planes destructores. Creyó que a través de su ataque encarnizando a los del camino rendía tributo especial al Altísimo. Ahora le explica a su hijo en la fe que todo lo que hacía por ignorancia e incredulidad. Desde su encuentro con Jesucristo, la perspectiva de la vida cambia para el fariseo celoso de la ley, enemigo de la iglesia. En su nueva condición de siervo de Cristo, enseña que la gracia de Dios fue más abundante y lo perdonó. Lo llamó y hasta lo tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio. Cada persona tiene su forma de rebelarse contra Dios. Algunos practican la mentira, otros se enredan en los vicios. Hay quienes contaminan su vida con el adulterio o las drogas. Incluso no faltan los que viven en continua desobediencia a los padres. El apóstol es un buen ejemplo de cómo debemos confesar nuestras ofensas y abandonar la vida pasada para dedicar el resto de la existencia a vivir para la gloria de Dios. Pablo reflexionó que no podía ser menos celoso de la nueva vida que Cristo le ha infundido. Se produjo en él una fuerte motivación, además de paciencia y fortaleza, para predicar el Evangelio en los lugares y culturas más extrañas e imaginadas. La experiencia de su pecado fue la ocasión para exaltar la gracia de Dios. Con humildad se describe como el primer pecador y como el último de los discípulos. Algo similar sucedió con John Newton, que fue un gran predicador e hipnólogo. Él escribió en su oficina un cartel con el texto de Deuteronomio 15:15. Te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Para su inscripción en la tumba determinó que se escribiera la siguiente descripción que testifica su transformación gloriosa de enemigo de la iglesia a siervo del Señor. John Newton, empleado antaño infiel y libertino, traficante de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo salvo, restaurado, preservado, perdonado y nombrado para predicar la fe que tanto trató de destruir. Nunca olvidó que era un pecador. Nosotros que hemos sido cambiados de la vieja naturaleza de la nueva vida en Cristo, debemos mantener en la memoria experiencia de salvación, que nos condujo de la condición de pecado de la posición de hijo de Dios. El recuerdo del pasado es una manera de evitar caer en el orgullo. Por otro lado, sirve también para encender la llama de la gratitud. También nos enseña que si hubo gracia suficiente para los que hemos hecho tanto mal, también la habrá para toda la humanidad. Así Pablo testifica y enseña a Timoteo cómo la antigua naturaleza lo guiaba a la vanidad y a la muerte, pero que ahora es un ejemplo palpable de que es posible ser transformado
para bien por el solo hecho de creer en el Señor Jesús.